En las últimas semanas se ha levantado contra mí todo el aparato del Poder Federal. Me acusan de delitos sin una sola prueba por haber desmantelado un narcolaboratorio. Voy a usar la ley, toda la ley, para defender a Chihuahua y defenderme a mí. Bienvenidos a Fox Noticias, les informa Andrea Linares y empezamos en México, donde acaban de escuchar a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, defenderse de las acusaciones de haber participado en operaciones de la CIA. Se trata de 2 agentes estadounidenses que murieron en abril junto con 2 investigadores mexicanos tras indagar sobre un narcolaboratorio. Por ahora, Campos solo ha sido interrogada como testigo, pero sus oponentes políticos la acusan de traición a la patria, un delito que podría llevarla a pasar hasta 40 años en prisión. Pero el miércoles, la presidenta Sheinbaum reveló detalles que cambian la narrativa operativa del incidente. Según ella, el problema no fue un enfrentamiento táctico, sino algo mucho más grave: una violación directa a la soberanía por una falta de autorización oficial. No iban a desmantelar un laboratorio, iban a ubicar el laboratorio, ubicaron el laboratorio y se regresaron, no hicieron nada con el laboratorio. ¿Cómo es que 2 agentes extranjeros que no estaban certificados o acreditados por la Secretaría de Relaciones Exteriores, como dicen nuestras leyes, participan en esta actividad? Roberto Gil Suárez, ex senador del Partido Acción Nacional en México y actual abogado de Maru Campos, está conmigo ahora para hablar sobre este tan polémico tema, este caso que pues está acaparando los titulares. Abogado, como siempre, bienvenido a Fox Noticias. Gracias, Andrea. Un gusto otra vez estar con ustedes. Igual. Maru Campos fue citada en calidad de testigo. ¿Por qué insiste en que se le está fabricando todo este caso? El Morena, el régimen, intentó por una parte un impeachment en contra de la gobernadora Maru Campos, que pretendía destituirla, Andrea. Por el otro lado, hubo una acción, una persecución de carácter criminal. Se le estaba acusando o se le acusa de delitos en contra de la seguridad nacional. ¿Qué sucedió en Chihuahua? Un lamentable accidente en el que pierden la vida 2 personas de origen estadounidense y 2 agentes de la Fiscalía del Estado de Chihuahua, en el contexto de un operativo que llevó al desmantelamiento de un importantísimo narcolaboratorio que evitó que muchas dosis de metanfetaminas llegaran al estado de Chihuahua, llegaran a nuestro país y, por supuesto, a Estados Unidos. En el contexto del accidente se ha tratado de fabricar que la gobernadora del estado de Chihuahua le dio atribuciones a agentes estadounidenses para suplir a la autoridad nacional, lo cual es absolutamente falso. Gracias a un trabajo de inteligencia se logró ubicar ese narcolaboratorio, se logró ubicar un lugar específico en el que se estaban fabricando drogas letales. Desafortunadamente, el accidente ha creado toda esta confusión. Sí. Lo cierto es que mientras a la gobernadora Maru Campos le aplican toda la fuerza de la persecución criminal e incluso intentaron destituirla, el gobierno de Claudia Sheinbaum protege al gobernador de Sinaloa, que está siendo acusado en Estados Unidos por vínculos con el crimen organizado. Un gran jurado de Estados Unidos pidió la detención de Rocha Moya, el gobernador de Sinaloa, y ahí hay protección. En el caso de una gobernadora que combate el crimen Todo lo organizado contrario. con toda la fuerza del Estado, todo lo contrario. Efectivamente, ahora, basándonos en la información que tenemos, en todos esos detalles que sí conocemos, ¿quién debería entonces responder por lo sucedido en ese operativo? Y también, ¿cómo impacta políticamente este caso a la relación entre la presidenta Sheinbaum y los otros gobernadores de oposición? Andrea, creo que México vive el peor momento en la cooperación con Estados Unidos. Hay muchas tensiones en torno a la manera en la que México debe hacer su trabajo para combatir al crimen organizado. Es también un momento muy complejo para la relación entre los gobernadores de oposición, sobre todo los gobernadores que están en la frontera de nuestro país, como es el caso de Chihuahua. ¿Por qué? Porque por un lado el régimen no tiene la intención de combatir directa y frontalmente al crimen organizado y los gobernadores de oposición sí están en esa lucha, sí están en ese esfuerzo y quieren
no solamente aplicar toda la fuerza de la ley, sino también tener toda la cooperación posible con Estados Unidos para dar mejores resultados. Entonces, justamente en este contexto es cuando se nos presenta el caso Chihuahua. Una gobernadora que desde el principio está haciendo su trabajo, combatiendo al crimen organizado, sacando de las calles la droga, a ella la persiguen políticamente. Pero en otros casos, cuando están involucrados personajes políticos de Morena, no hay un solo llamado a cuentas. Al contrario, hay protección política expresa, intención de que se desaparezcan los casos y no comparezcan ante la justicia. Estamos frente a un país en el que hay un doble trato. A la oposición, la fuerza del Estado, pero a los aliados de Morena, toda la protección política posible. ¿Usted cree entonces que la Fiscalía en algún momento termine imputándola o vaya aún más lejos a detenerla? ¿Y cuál será entonces la estrategia que usted mantendría en este caso? El debate que hemos dado en las últimas semanas es muy simple. La gobernadora está protegida por la Constitución, tiene un fuero especial y no puede ser llamado por ningún ministerio público, ni tampoco puede ser perseguida política o criminalmente, a menos que haya una autorización expresa del Congreso Federal y del Congreso del Estado de Chihuahua. Es la protección que tiene la función. Desafortunadamente, intentaron fabricar un caso. Intentaron fabricar un caso precisamente para ocultar el otro caso, el de Sinaloa, donde ahí hay claras acusaciones por parte del gobierno de Estados Unidos. Nosotros vamos a defender a la gobernadora con toda responsabilidad de cualquier acusación. Creemos que tenemos la razón y también tenemos el apoyo de muchos ciudadanos que creen que esto es una injusticia. En nuestro país no se debe perseguir política y criminalmente a quien hace el trabajo contra el crimen organizado. Y esa es una pelea, una lucha que daremos con mucha claridad porque es lo justo, porque es lo correcto. Quienes no combaten al crimen organizado deben ser llamados a cuentas. Quienes combaten al crimen organizado deben ser apoyados y respaldados, no solamente por el gobierno federal, sino también por la sociedad. Nosotros queremos dar resultados, desmantelar las estructuras criminales que se han apoderado de la política, de territorios enteros, Andrea, de territorios enteros. En México, desafortunadamente, ya se borró la línea entre el poder político y el poder criminal. Parece que en algunos casos ya es lo mismo. Y lo único que también hace el gobierno mexicano con este caso es crear de alguna manera distracción con respecto al caso de Rocha Moya. Por supuesto que estaremos siguiendo todo esto muy de cerca. Roberto Gil Suárez, como siempre, muchísimas gracias por acompañarme aquí en Fox Noticias. Gracias, Andrea. ¿Se trata de una planificación rutinaria o un cambio importante en la estrategia de Washington hacia Cuba? Hablaremos con un experto militar para analizar los escenarios, riesgos y realidades detrás de los reportes más recientes al regresar. Bienvenidos de vuelta a Fox Noticias. Pasamos ahora a Cuba, donde el régimen comunista enfrenta una creciente presión en múltiples frentes. Las sanciones de la administración Trump contra el conglomerado estatal Gaesa están teniendo un impacto devastador en una de las últimas fuentes importantes de ingresos de la isla, el turismo. Ahora, varias empresas extranjeras están reduciendo sus operaciones. Les doy un ejemplo. La cadena hotelera española Meliá está cerrando 15 de sus 34 hoteles en la isla. El mes pasado, el secretario de Estado Marco Rubio anunció duras sanciones contra Gaesa, que controla casi la mitad de la economía cubana. Rubio insiste en que las sanciones están dirigidas exclusivamente a Gaesa, a quien acusa de mantener a flote al régimen comunista, y asegura que no busca castigar al pueblo cubano. Mientras tanto, el aumento de las tensiones entre Estados Unidos y Cuba podría tener importantes implicaciones militares. Político informa que Estados Unidos está ampliando su presencia naval y aérea en el Caribe, incluyendo escenarios militares relacionados con Cuba. Otros reportes sugieren que todo esto forma parte de la estrategia de máxima presión de Washington. Pero si la presión por sí sola no funciona, ¿qué opciones estarían realmente sobre la mesa? Para analizar los posibles escenarios, me acompaña Jesús Romero, ex subdirector de inteligencia de las Fuerzas Navales del Comando Sur de Estados Unidos. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarme. Bienvenido.
Saludos a ti, Andrea. Muchas gracias por tenerme. Gracias. Claro que sí. A ver, ¿qué significado tienen el aumento de vuelos de vigilancia, la presencia naval americana y estas reuniones de alto nivel con funcionarios cubanos que se dieron pocas semanas atrás? Así es, estas acciones no son simplemente una coincidencia. Estas acciones obedecen directamente al estamento militar norteamericano para prepararse en un contingente. ¿Y cómo sabemos eso? Porque el propio general Donovan, durante un testimonio ante el Congreso, cuando fue increpado por uno de los demócratas, quien le preguntó si los Estados Unidos tenían algún plan de invasión contra la isla de Cuba, el general Donovan dijo que no, pero que al mismo tiempo existían planes de contingencia para cualquier tipo de problema que sucediera con la isla de Cuba. Y estamos viendo cómo funciona realmente el estamento militar. Yo creo y me parece que debajo de lo que ha sucedido hasta ahora, el presidente Trump, cuando dijo de que Cuba era una amenaza para los Estados Unidos, y luego esto fue articulado por el secretario de Estado, precisamente creo que tenemos una orden de alerta que pertenece a un plan de contingencia por si sucede cualquier cosa con Cuba. Entonces, con esos activos navales seleccionados en el Caribe en este momento, ¿qué capacidad realísticamente tendríamos para tomar alguna acción? Es decir, ¿cuál pudiera ser ese siguiente paso? Bueno, el primer paso era llevar a cabo una campaña de inteligencia y eso hemos visto plataformas militares que son capaces de llevar a cabo operaciones de inteligencia. Entre otras palabras, recolectar información que sirven para ayudar al liderazgo militar norteamericano a tomar decisiones. Esa campaña ya empezó hace un tiempo atrás y luego vimos que debajo de la estructura logística y militar que ya está presente en el Caribe, es muy posible que se hayan movido unidades logísticas porque oímos al secretario de Estado que estaban dispuestos a ayudar a Cuba con un plan de recuperación de ayuda humanitaria de $100 millones. Eso no pasa de la noche a la mañana, Andrea. Para llevar eso a cabo, los Estados Unidos necesita una cadena logística lo suficientemente grande para llevar eso a cabo. Y eso existe precisamente ahora en Puerto Rico y también en Florida. Ahora, ¿qué tan viable sería, pues, una operación para capturar a Raúl Castro? Es algo que se ha hablado, que sí, que no, que existe esa posibilidad sobre la mesa. Al final del día no lo podemos garantizar, ¿no? Al estilo como se hizo la captura de Nicolás Maduro. Es posible porque los Estados Unidos planifican para todo contingente militar y hemos visto cómo resultó en el caso de Venezuela con la captura de Nicolás Maduro. Esto es como sacar un tomo o un volumen de las contingencias de los planes norteamericanos, donde dice, en el caso de capturar a alguien o en el caso de actuar en Cuba, hay que hacer esta lista de orden para poder llevar a cabo ese objetivo. En el caso de Cuba, yo estoy seguro que luego que hemos visto al propio secretario de Estado, Marco Rubio, articular cuál es esa posición, luego de haber el Departamento de Justicia anunciado de que había una acusación contra Raúl Castro, a mí me parece que ya existe una orden de captura contra Raúl Castro. ¿Qué impacto también cree que vamos a estar viendo ante la salida de estas cadenas hoteleras internacionales en la isla? Di el ejemplo de Meliá. Bueno, eso es interesante porque hemos visto imágenes donde el propio general Donovan, el comandante del Comando Sur, luego de haber estado en Venezuela para evaluar cómo se están llevando a cabo las operaciones en Venezuela, lo vimos en la puerta de la base de Guantánamo, a la cual yo he estado más de 2 docenas de veces, reunirse con homólogos militares que todavía no estamos seguros exactamente de esas conversaciones. Lo que yo sí puedo decir que no es ningún tipo de reunión de coordinación como lo hicieron ver en las redes sociales. A mí me parece que aquí ya hay, en efecto, un plan donde se estaría hablando sobre acciones directamente contra y con el régimen de Cuba.
Uno de ellos es las acciones que estaría tomando el Estado norteamericano contra precisamente organizaciones como Gaesa y como las organizaciones, elementos militares que estarían detrás de estas cadenas de hoteles. También no nos olvidemos de que los Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Nacional, ayudó a elementos de investigación en España con información que ahora estamos viendo tiene repercusiones adentro del gobierno de España. Sí, Yo creo que vamos a ver acciones contundentes y esos efectos de los cuales tú hablas muy pronto. sí. Pues hay mucha tensión y la gran pregunta es, ante el posible colapso total del régimen, ¿qué sucedería el día después? Se nos acaba el tiempo, pero vale la pena seguir analizando eso, qué seguiría más adelante en otra oportunidad. Como siempre, Jesús Romero, muchísimas gracias por acompañarme en Fox Noticias. Gracias por su tiempo. Por supuesto, Andrea. Gusto. Miles de kilómetros, decenas de fronteras y un objetivo que parece imposible. Conozca la travesía de un padre e hijo que recorren América en motocicleta para cumplir un sueño de ver a Lionel Messi en el Mundial. Todo esto y más después de esta pausa. Bienvenidos de vuelta a Fox Noticias. Les quiero contar detalles de una extraordinaria peregrinación deportiva que está cautivando a los aficionados en las redes sociales. Se trata de una historia que refleja la pasión por el fútbol y el vínculo entre padre e hijo que no conoce fronteras. Partiendo desde Córdoba, Argentina, Tony Rivilli y su padre, Daniel, emprendieron una ambiciosa travesía en motocicleta, atravesando varios países rumbo al norte del continente, enfrentando condiciones impredecibles y cruzando múltiples fronteras. Han documentado toda la experiencia en las redes sociales. Su objetivo era llegar al Mundial en Estados Unidos y ver a Argentina intentar conseguir otra Copa del Mundo. Una carrera contra el tiempo para presenciar lo que podría ser la última participación mundialista de uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, Lionel Messi. Tony Rivilli, el hombre que condujo desde Argentina hasta los Estados Unidos, está con nosotros para contarnos los detalles de esta impresionante aventura. Bienvenido a Fox Noticias, Tony. Hola, ¿cómo están a todos? Un gusto muy grande de estar acá. Pues muy emocionada por conocer esos detalles. ¿Cómo se siente tener este sueño compartido con tu padre y que ahora se ha convertido en una aventura inolvidable? ¿Qué es lo que ha significado más para ti? Realmente este viaje terminó siendo mucho más de lo que pensábamos, más allá del fútbol y de las ganas que tenemos de ver a Argentina en el Mundial. Haber compartido con mi papá tanto tiempo, fueron casi 3 meses viajando, viviendo tantas experiencias, tantas aventuras, fue algo único que hizo un vínculo más fuerte, aún más fuerte. Increíble. Ahora, ¿qué ha sido lo más impredecible que les ocurrió en este camino o algún desafío que enfrentaron, sobre todo porque han realizado este recorrido en motocicleta? A lo largo de tantos días realmente nos ha pasado muchísimas cosas que te podré contar, pero lo gracioso es que a los 3 días recién de haber salido de mi casa, terminamos durmiendo en la montaña sin equipo para dormir en la montaña, porque tuve un problema con mi moto, nos perdimos en unos caminos medios complicados de montaña y bueno, arrancamos el viaje con uno de los desafíos más grandes, pero al otro día cuando nos levantamos nos dieron una mano y pudimos seguir viajando. Increíble. Ahora, si no llegan a conseguir estas entradas al partido para ver a Lionel Messi, porque tengo entendido que aún no las tienen, ¿cómo planean vivir esa pasión del fútbol junto a otros aficionados argentinos? Y si no las consigues, aún así dirías que todo valió la pena, Tony. 100%, para mí una de las cosas que veía desde mi casa cada vez que veía un mundial de fútbol era todo lo que se hace previo a los partidos o después de los partidos donde todos los hinchas van a festejar, a cantar, a acompañar a nuestro equipo. Eso es una de las cosas más importantes para mí que quiero hacer y por la cual hice este viaje. Por supuesto sería hermoso poder ver algún partido de la selección, pero para nosotros es una felicidad poder acompañar al equipo y yo los voy a seguir hasta Nueva York si nos toca, más allá de no tener un ticket asegurado. Bueno, ¿y qué comenta tu papá? ¿Cómo se encuentra él en medio de todo esto?
Está súper feliz, fue llegar a la frontera con Estados Unidos, fue algo súper emocionante para ambos, realmente lograrlo. Mi papá tiene 63 años, yo tengo 25 años, entonces hay una gran diferencia de edad y él Sí. llegó con más energía que yo, él llegó con más ganas de seguir que yo, así que está súper bien. Qué hermoso. Ahora que mencionas llegar a la frontera, ¿cómo ha sido en realidad estar cruzando las fronteras de distintos países y también cómo han sido recibidos, me imagino, por distintas comunidades, ¿no? Que han tenido que de alguna manera pues pedir apoyo, información para saber dónde ir, dónde comer, etcétera. Cuando me preguntan lo más lindo de este viaje o el lugar más lindo, además yo siempre hago la aclaración de que para mí lo más lindo fue la gente que nos fuimos cruzando en todos lados, siempre dispuesta a darnos una mano, a recomendarnos algo para probar de su comida, de conocer un lugar. Entonces la experiencia siempre fue genial en todos los países que cruzamos, la gente nos recibió con muchísimo cariño. Las fronteras siempre son un trámite, siempre son unas horas que uno tiene que dedicarle, pero en términos generales fue una experiencia muy linda. Bueno, y tu mensajito para la selección argentina, porque ya estamos a punto de arrancar, ¿no? Con este gran evento deportivo y ojalá que sí puedas estar allí presente. Ojalá que así pueda ser. Yo creo que a la selección argentina no se le puede pedir más nada, simplemente que sigan mostrando buen fútbol, que es lo que vienen haciendo, y yo feliz de acompañarlos hasta el final. Pues estaremos muy pendientes, siguiendo cada paso muy de cerca. Y gracias por compartir esta increíble historia. Saludos y un Muchas fuerte gracias abrazo a para ti y ustedes. tu papá, Tony. Dale, un Gracias. gran abrazo. Gracias por recibirme. Claro que sí. Y bueno, ahora regresamos con más de Fox Noticias. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos pueden seguir en las redes Instagram, Facebook, X, TikTok y WhatsApp para que no te pierdas absolutamente nada. Siempre con Fox Noticias. Yo soy Andrea Linares.